He estado estudiando a la emperatriz viuda Cixi últimamente. Cuando comencé a investigarla por primera vez, esperaba encontrar la típica historia de una mujer hambrienta de poder que destruyó un imperio. Básicamente así es como se la retrata en la mayoría de las fuentes occidentales e incluso en muchas narrativas históricas chinas. Pero mientras más profundo cavo en su historia, más me doy cuenta de qué tan increíblemente injusto y simplificado es ese retrato. Esta mujer gobernó China por casi 50 años, durante uno de los periodos más turbulentos y desafiantes en toda la historia del país, y lo hizo navegando no solo caos político, sino también el desafío sin precedentes del imperialismo occidental y la revolución tecnológica. Es como un maestro jugador de ajedrez que tuvo que aprender un juego completamente nuevo mientras lo jugaba, y de alguna manera logró evitar que el tablero fuera completamente volteado. Déjame darte algo de contexto sobre el mundo en el que nació Cixi, porque entender la dinastía Qing a mediados del siglo XIX es absolutamente crucial para entender cómo alguien como ella pudo ascender a tan extraordinario poder. La dinastía Qing, establecida por los manchúes en 1644, había sido increíblemente exitosa durante sus primeros 2 siglos, pero para los 1850s, cuando Cixi entró a la corte imperial, estaba enfrentando crisis existenciales en múltiples frentes. La rebelión Taiping, que duró de 1850 a 1864, fue probablemente la guerra civil más mortífera en la historia humana. Las estimaciones sugieren que mató entre 20 y 30 millones de personas. Al mismo tiempo, China estaba siendo forzada a lidiar con poderes occidentales agresivos que tenían tecnología militar superior y estaban demandando concesiones comerciales, derechos territoriales y reconocimiento diplomático en sus términos más que en términos tradicionales chinos. Cixi nació alrededor de 1835 en una familia manchú de medios modestos. Su padre era un oficial de bajo rango, lo que significaba que ella tenía algo de educación y refinamiento cultural, pero no venía de los escalones más altos de la aristocracia manchú. Cuando fue seleccionada como concubina para el emperador Xianfeng en 1851, era solo una de muchas mujeres jóvenes traídas a la ciudad prohibida. Lo que la distinguió no fue su belleza o sus conexiones familiares, fue su inteligencia, sus instintos políticos y su habilidad para entender y navegar el mundo increíblemente complejo de la política de la corte imperial. El harén imperial no era solo una colección de las esposas y concubinas del emperador, era esencialmente un gobierno paralelo con sus propias jerarquías, facciones y luchas de poder. El éxito en este ambiente requería no solo encanto personal, sino habilidad política genuina. Tenías que entender cómo construir alianzas, cómo reunir información, cómo cronometrar tus movimientos perfectamente y cómo sobrevivir la constante conspiración de rivales que te destruirían si se les diera la oportunidad. Cixi sobresalió en todo esto, pero lo que realmente la distinguía era su habilidad para pensar más allá del juego inmediato de la política cortesana y entender los desafíos más grandes enfrentando al imperio. Cuando Cixi dio a luz al único hijo sobreviviente del emperador Xianfeng en 1856, su posición en la corte se transformó de la noche a la mañana. En la tradición imperial china, la madre del heredero aparente tenía un poder potencial enorme, pero ese poder tenía que ser cuidadosamente cultivado y protegido. Cixi entendía esto mejor que nadie, y comenzó a construir la red de relaciones y alianzas que eventualmente le permitiría convertirse en la verdadera gobernante de China. El emperador Xianfeng murió en 1861, cuando su hijo tenía solo 5 años. Según la ley Qing, el emperador niño gobernaría bajo un consejo de regencia hasta que alcanzara la mayoría de edad, pero la pregunta de quién controlaría esa regencia era absolutamente crítica. Aquí es donde Cixi hizo uno de los movimientos políticos más brillantes en la historia china. Trabajando con la emperatriz Zhen, la esposa principal de Xianfeng, orquestó lo que fue esencialmente un golpe de palacio contra los 8 regentes que Xianfeng había nombrado antes de su muerte. Esto no era solo sobre ambición personal. Esos regentes representaban una facción conservadora que estaba completamente desprevenida para lidiar con los desafíos sin precedentes enfrentando a China. El golpe Xinyu, como lo llaman los historiadores, fue ejecutado con precisión notable. Cixi y sus aliados esperaron hasta que el Consejo de Regencia había tomado varias decisiones impopulares. Luego atacaron cuando tenían apoyo máximo de otras facciones de la corte. Arrestaron a los regentes líderes y o los ejecutaron o los forzaron al exilio. Luego establecieron una nueva regencia con ellos mismos en control. Lo que es realmente impresionante sobre esto es que Cixi logró hacerlo mientras mantenía la ficción de que solo estaba actuando en los mejores intereses de su hijo y protegiendo la legitimidad de la dinastía.
Desde 1861 en adelante, Cixi fue la verdadera gobernante de China, aunque siempre ejerció poder desde detrás de escena de acuerdo con las tradiciones chinas sobre los roles de las mujeres en el gobierno. Esto creó una dinámica fascinante donde tenía que ser increíblemente hábil manejando percepciones públicas y trabajando a través de intermediarios, mientras también tomaba el tipo de decisiones de liderazgo decisivas que un país en crisis requería. Es como si fuera simultáneamente el CEO y el poder detrás del CEO de la organización más grande y compleja del mundo. Una de las cosas que realmente me impresiona sobre los primeros años de Cixi en el poder es qué tan rápido captó la magnitud de los desafíos enfrentando a China. La visión del mundo china tradicional asumía que China era el centro de la civilización y que los pueblos extranjeros eran esencialmente bárbaros que deberían estar agradecidos por la oportunidad de comerciar con y aprender de la cultura china. Pero las guerras del opio habían demostrado que estos bárbaros tenían tecnología militar que podía derrotar a las fuerzas chinas y estaban demandando cambios fundamentales en cómo China se relacionaba con el mundo exterior. La respuesta de Cixi a este desafío fue notablemente matizada. A diferencia de los ultraconservadores que querían rechazar completamente la influencia extranjera, o los reformadores radicales que querían abandonar las tradiciones chinas enteramente, trató de encontrar un camino medio que permitiría a China adoptar tecnologías y prácticas extranjeras útiles mientras mantenía su identidad cultural e independencia política. Este enfoque, que los historiadores llaman autofortalecimiento, se convirtió en la política dominante por mucho de su reinado. El movimiento de autofortalecimiento bajo el liderazgo de Cixi logró algunos éxitos genuinos. China construyó sus primeros arsenales, astilleros y fábricas modernos. El gobierno estableció escuelas para enseñar idiomas extranjeros y materias técnicas. Estudiantes chinos fueron enviados al extranjero a estudiar en Europa y América. El ejército fue modernizado con oficiales entrenados en el extranjero y armas modernas. Estos no eran gestos simbólicos, representaban un intento sistemático de transformar las capacidades tecnológicas e institucionales de China mientras preservaba su autonomía política. Pero lo que es realmente fascinante sobre estudiar este periodo es cómo Cixi tuvo que balancear la necesidad de reforma con las realidades políticas de gobernar un imperio vasto y diverso, a través de un sistema burocrático tradicional que era profundamente resistente al cambio. Cada reforma que implementó tuvo que ser cuidadosamente enmarcada en términos que no provocaran una reacción negativa de oficiales conservadores que controlaban mucho del aparato gubernamental. Cada asesor extranjero que trajo tuvo que ser balanceado contra intereses domésticos que eran suspicaces de la influencia extranjera. Cada proyecto de modernización tuvo que ser financiado a través de un sistema fiscal que ya estaba tenso por los costos de lidiar con rebeliones e indemnizaciones extranjeras. Las dinámicas políticas de la corte de Cixi eran increíblemente complejas, y entenderlas realmente ayuda a explicar algunas de las decisiones que parecen desconcertantes desde una perspectiva moderna. No era una monarca absoluta que simplemente podía decretar cambios y esperar que fueran implementados. En cambio, tenía que trabajar a través de un sistema de instituciones competidoras, centros de poder regionales y redes faccionales que todos tenían sus propios intereses y agendas. El éxito requería no solo tener buenas ideas, sino construir coaliciones que pudieran realmente implementar esas ideas en la práctica. Uno de los aspectos más controvertidos del reinado de Cixi fue su manejo de la cuestión de la sucesión. Cuando su hijo, el emperador Tongzhi, alcanzó la mayoría de edad en 1873, se suponía que ella debía retroceder y permitirle gobernar independientemente. Pero Tongzhi murió en 1875 sin un heredero masculino, creando una crisis de sucesión que Cixi resolvió poniendo a su sobrino, el emperador Guangxu, en el trono. Esto la mantuvo en el poder como regente, pero también violó las prácticas tradicionales de sucesión de maneras que sus enemigos luego usarían para atacar su legitimidad. Desde un punto de vista puramente político, la decisión de Cixi tiene perfecto sentido. China todavía estaba enfrentando desafíos enormes que requerían liderazgo experimentado, y Guangxu tenía solo 3 años cuando se convirtió en emperador. Pero desde la perspectiva de la teoría política confuciana, su dominancia continuada de la corte violaba principios fundamentales sobre la relación apropiada entre hombres y mujeres, entre generaciones y entre autoridad legítima e ilegítima. Esta tensión entre efectividad práctica y legitimidad teórica fue un tema constante a través de su reinado. El periodo de 1875 a 1889, cuando Guangxu alcanzó la mayoría de edad, fue probablemente la fase más exitosa del gobierno de Cixi. Las rebeliones mayores que habían plagado a China por décadas fueron finalmente suprimidas.
Las reformas de autofortalecimiento estaban produciendo resultados tangibles en términos de capacidades militares mejoradas y desarrollo económico. Las relaciones de China con poderes extranjeros, mientras todavía desiguales, se habían estabilizado lo suficiente para permitir algo de recuperación y crecimiento. Cixi había probado que era posible mantener la soberanía china mientras se adaptaba a las realidades del mundo moderno. Pero entonces vino el desafío que definiría la fase final de su reinado y finalmente formaría su reputación histórica. La pregunta de qué tan lejos y qué tan rápido China debería modernizarse. Para los 1890s, una nueva generación de intelectuales y oficiales chinos había emergido que creía que las reformas de autofortalecimiento no iban lo suficientemente lejos. Querían no solo modernización tecnológica, sino cambios fundamentales a los sistemas políticos y sociales de China: monarquía constitucional, gobierno representativo, derechos civiles, igualdad de género, reforma educacional y reforma legal. El emperador Guangxu, influenciado por estas ideas reformistas, comenzó a afirmar su independencia de Cixi y presionar por cambios más radicales. Esto creó una situación increíblemente difícil para ella. Por un lado, podía ver que algunas de las reformas propuestas tenían sentido y podrían ser necesarias para la supervivencia a largo plazo de China. Por otro lado, estaba profundamente preocupada de que moverse demasiado rápido provocaría inestabilidad y potencialmente amenazaría la supervivencia de la dinastía. La tensión entre estas preocupaciones llegó a un punto crítico durante la Reforma de los 100 días en 1898. La Reforma de los 100 días fue esencialmente un intento por Guangxu y sus asesores de implementar cambios extensos a los sistemas gubernamentales, educacionales y legales de China en un periodo muy corto de tiempo. Las reformas mismas no eran necesariamente malas ideas, muchas de ellas eventualmente serían implementadas en varias formas, pero la manera en que estaban siendo empujadas pasaba por alto procedimientos establecidos y amenazaba los intereses de facciones conservadoras poderosas. Cixi se encontró en la posición de tener que elegir entre apoyar reformas que podrían desestabilizar el gobierno o parar reformas que podrían ser necesarias para el futuro del país. Su decisión de terminar la reforma de los 100 días y poner a Guangxu bajo arresto domiciliario ha sido criticada por historiadores como evidencia de su conservadurismo reaccionario y hambre personal de poder. Pero cuando miras el contexto específico, sus preocupaciones parecen mucho más razonables. El movimiento de reforma estaba siendo apoyado por asesores extranjeros, cuyas lealtades finales no estaban claras. Algunos de los cambios propuestos habrían alterado fundamentalmente el balance de poder entre diferentes regiones e instituciones, de maneras que podrían haber provocado nuevas rebeliones, y el ritmo de cambio era tan rápido que estaba creando pánico entre oficiales y gente ordinaria que no entendía qué estaba pasando o por qué. Lo que es realmente trágico sobre este periodo es que tanto Cixi como los reformadores probablemente tenían razón sobre los desafíos que China estaba enfrentando. Los reformadores tenían razón de que China necesitaba cambios fundamentales para competir con poderes occidentales y mantener su independencia. Pero Cixi también tenía razón de que implementar esos cambios demasiado rápido podría destruir la estabilidad social y política que hacía posible la reforma en primer lugar. El desafío era encontrar una manera de balancear estos imperativos competidores y desafortunadamente las dinámicas políticas del tiempo hicieron el compromiso extremadamente difícil. La rebelión Boxer de 1899-1901 fue probablemente la crisis más grande del reinado de Cixi, y su manejo de ella revela tanto sus fortalezas como debilidades como líder. Los Boxers eran un movimiento popular que combinaba prácticas religiosas chinas tradicionales con sentimiento anti-extranjero y esencialmente estaban tratando de expulsar a todos los extranjeros de China a través de la violencia. Inicialmente, Cixi trató de usar a los Boxers como herramienta para presionar a poderes extranjeros por mejores términos, mientras mantenía algún control sobre sus actividades. Pero el movimiento rápidamente se salió de su control, llevando al sitio de las legaciones extranjeras en Beijing y finalmente a la intervención militar extranjera. La decisión de Cixi de huir de Beijing, cuando la Alianza de las Ocho Naciones invadió en 1900, ha sido criticada como cobarde, pero probablemente fue la decisión correcta bajo las circunstancias. Quedarse en la capital habría significado ser capturada por fuerzas extranjeras o luchar una batalla que China no podía ganar. Al irse, preservó la legitimidad de la dinastía y mantuvo la posibilidad de negociar un acuerdo que permitiría a China retener alguna soberanía. La alternativa podría haber sido la partición completa de China entre poderes extranjeros.
Las secuelas de la rebelión Boxer forzaron a Cixi a confrontar la realidad de que los enfoques tradicionales de China para lidiar con presión extranjera ya no eran viables. Los pagos de indemnización requeridos por el protocolo Boxer eran aplastantes. Poderes extranjeros ahora tenían el derecho de estacionar tropas en suelo chino, y la reputación internacional de China había sido severamente dañada. Pero en lugar de simplemente aceptar la derrota, Cixi usó esta crisis como oportunidad para finalmente implementar muchas de las reformas que previamente había resistido. Las reformas de nuevas políticas que Cixi implementó de 1901 a 1908 fueron realmente más comprensivas que las reformas de los 100 días que había parado en 1898. Abolió el sistema de examinación tradicional que había sido la fundación del gobierno chino por más de 1000 años. Estableció escuelas y universidades modernas. Comenzó el proceso de crear una monarquía constitucional con asambleas electas. Reformó el sistema legal y el militar. Incluso comenzó a abordar temas de derechos de las mujeres, incluyendo la eliminación gradual del vendaje de pies. Lo que es notable sobre estas reformas tardías es que demuestran la habilidad de Cixi para aprender y adaptarse incluso tarde en su vida. Estaba en sus 60s y 70s cuando estaba implementando cambios que transformaron fundamentalmente la sociedad china. Esto no era solo oportunismo político. Genuinamente parece haber concluido que China necesitaba modernizarse más rápida y comprensivamente de lo que previamente había creído. La tragedia es que estas reformas vinieron demasiado tarde para salvar a la dinastía, y fueron implementadas bajo circunstancias que las hicieron parecer como respuestas a presión extranjera más que iniciativas chinas genuinas. Las características personales de Cixi como líder son realmente fascinantes cuando excavas en las fuentes históricas. Era claramente inteligente, políticamente astuta y capaz de tomar decisiones difíciles bajo presión. Pero también era pragmática hasta el punto del cinismo, dispuesta a sacrificar personas individuales y principios cuando pensaba que servía al bien mayor de mantener su poder y la supervivencia de la dinastía. Podía ser generosa y perdonar a antiguos enemigos que se sometían a su autoridad, pero también podía ser despiadada hacia cualquiera que amenazara su posición. Los desafíos económicos que Cixi enfrentó a través de su reinado fueron enormes y no reciben ni cerca de suficiente atención en la mayoría de relatos históricos. La economía tradicional de China estaba basada en agricultura y producción artesanal, pero las importaciones extranjeras estaban perturbando industrias tradicionales, mientras las deudas extranjeras estaban drenando plata del país. El sistema fiscal del gobierno estaba diseñado para una economía premoderna y no podía eficientemente recaudar los ingresos necesarios para modernización militar y desarrollo de infraestructura. Los oficiales regionales tenían autonomía considerable y frecuentemente priorizaban intereses locales sobre políticas nacionales. Los intentos de Cixi de abordar estos desafíos económicos fueron realmente bastante sofisticados. Apoyó el desarrollo de industrias modernas, incluyendo textiles, minería y transporte. Trató de reformar el sistema tributario para hacerlo más eficiente y equitativo. Alentó a comerciantes chinos a competir con negocios extranjeros. Incluso experimentó con préstamos e inversiones extranjeras, aunque siempre con atención cuidadosa a mantener control chino sobre sectores clave. Estas no eran las políticas de alguien que simplemente se oponía al cambio. Eran las políticas de alguien que entendía que la modernización económica era esencial para la supervivencia política. Los cambios culturales e intelectuales que ocurrieron durante el reinado de Cixi fueron tan significativos como los cambios políticos y económicos. La cultura china tradicional había estado basada en principios confucianos que enfatizaban jerarquía, estabilidad y la importancia de mantener relaciones establecidas. Pero la exposición a ideas extranjeras estaba desafiando estas asunciones fundamentales y creando nuevas posibilidades para cómo la sociedad china podía ser organizada. Cixi tuvo que navegar estos cambios culturales mientras mantenía suficiente continuidad con la tradición para preservar la estabilidad social. Un aspecto del reinado de Cixi que realmente me impresiona es su patrocinio de las artes y literatura. A pesar de todas las presiones políticas y económicas con las que estaba lidiando, continuó apoyando formas culturales chinas tradicionales, mientras también alentaba innovación y experimentación. El periodo tardío Qing vio creatividad notable en pintura, poesía, drama y ficción, mucho de ello reflejando las tensiones y posibilidades de una sociedad en transición. Cixi entendía que la vitalidad cultural era importante para mantener la moral nacional e identidad incluso durante periodos de cambio rápido. Las dinámicas de género de la posición de Cixi eran increíblemente complejas y merecen mucha más atención de la que usualmente reciben. La teoría política china tradicional sostenía que las mujeres no deberían tener poder gubernamental, y la dominancia de Cixi de la corte violaba estos principios de maneras que hicieron a muchas personas incómodas.
Pero al mismo tiempo, la historia china incluía numerosos ejemplos de emperatrices viudas poderosas y había justificaciones teóricas para mujeres ejerciendo poder en nombre de emperadores menores. Cixi tuvo que navegar constantemente estas contradicciones, manteniendo suficiente respeto por roles de género tradicionales para evitar provocar una reacción negativa, mientras también ejercía el tipo de liderazgo decisivo que la situación requería. Lo que es realmente interesante es cómo el género de Cixi tanto la ayudó como la obstaculizó políticamente. Por un lado, ser mujer hizo más fácil para ella trabajar detrás de escena y evitar algunas de las confrontaciones directas que podrían haber sido inevitables para un gobernante masculino. Los oficiales masculinos podían someterse a su autoridad sin perder tanto prestigio como habrían perdido sometiéndose a un rival masculino. Por otro lado, su género fue constantemente usado por sus enemigos para atacar su legitimidad, y siempre tuvo que ser cuidadosa de no aparecer demasiado masculina o agresiva en su ejercicio del poder. Las dimensiones internacionales del reinado de Cixi fueron probablemente más desafiantes que cualquier cosa que cualquier gobernante chino previo hubiera enfrentado. La diplomacia china tradicional estaba basada en el sistema tributario, donde gobernantes extranjeros reconocían superioridad china a cambio de privilegios comerciales y protección. Pero los poderes occidentales se rehusaron a aceptar este marco y demandaron relaciones basadas en igualdad legal y reciprocidad. Esto no era solo una cuestión de protocolo diplomático, representaba ideas fundamentalmente diferentes sobre soberanía, ley y relaciones internacionales. Los intentos de Cixi de adaptar la diplomacia china a estas nuevas realidades fueron realmente bastante creativos. Gradualmente se alejó de formas tradicionales mientras trataba de preservar tanta autonomía china como fuera posible. Aceptó la necesidad de misiones diplomáticas permanentes en el extranjero y representación diplomática extranjera en Beijing. Acordó participar en sistemas de ley internacional y tratados. Incluso comenzó a explorar la posibilidad de alianzas con algunos poderes extranjeros contra otros. Estos cambios no fueron fáciles para alguien criada en la visión del mundo china tradicional, pero eran necesarios para la supervivencia de China como nación independiente. Los desafíos militares que Cixi enfrentó fueron igualmente sin precedentes. La organización militar china tradicional estaba basada en fuerzas de guarnición estáticas y sistemas de milicias que eran adecuados para lidiar con rebeliones internas e invasiones nómadas, pero completamente inadecuados para luchar guerras modernas contra poderes extranjeros. Crear un ejército moderno requería no solo nuevas armas y entrenamiento, sino nuevas estructuras organizacionales, sistemas logísticos y relaciones de comando. También requería recursos financieros enormes que tenían que ser desviados de otras prioridades. Las reformas militares de Cixi fueron más extensas de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Apoyó la creación de nuevos ejércitos entrenados y equipados según estándares occidentales. Estableció academias militares para entrenar oficiales en guerra moderna. Construyó arsenales y astilleros para producir armas y equipo modernos. Incluso comenzó a desarrollar una marina moderna, aunque las capacidades navales de China nunca alcanzaron a las de las potencias mayores. Estos no eran gestos simbólicos, representaban un intento sistemático de transformar las capacidades militares de China. Una cosa que realmente me impacta sobre el enfoque de Cixi al gobierno es cómo balanceó centralización con descentralización. El sistema Qing siempre había dependido fuertemente de oficiales regionales que tenían autonomía considerable en implementar políticas imperiales, pero los desafíos del siglo XIX tardío requerían más coordinación y estandarización de lo que este sistema podía fácilmente proporcionar. Cixi trató de fortalecer control central mientras todavía permitía flexibilidad regional, pero este acto de equilibrio era increíblemente difícil y nunca completamente exitoso. Las reformas educacionales que Cixi implementó en sus años finales fueron probablemente sus iniciativas más extensas y exitosas. El sistema educacional chino tradicional había sido diseñado para producir académicos confucianos que pudieran servir como oficiales gubernamentales, pero era completamente inadecuado para preparar personas para funcionar en una economía y sociedad modernas. El nuevo sistema educacional que Cixi estableció incluía tanto materias chinas tradicionales como materias occidentales modernas y estaba abierto a un segmento mucho más amplio de la población de lo que el viejo sistema había estado. Lo que es realmente impresionante sobre estas reformas educacionales es qué tan rápido produjeron resultados. Dentro de unos pocos años de su implementación, China tenía una nueva generación de gente joven que estaba cómoda con ideas tanto chinas como occidentales, que podía hablar idiomas extranjeros y que tenía habilidades técnicas que la economía necesitaba.
Muchas de estas personas luego se convertirían en líderes del movimiento republicano que derrocó la dinastía Qing, lo cual es algo irónico, pero también demuestra que las reformas de Cixi genuinamente estaban modernizando la sociedad china, incluso si no estaban salvando a su dinastía. La muerte de Cixi en 1908 vino en un momento crucial en la historia china. Las reformas que había implementado estaban comenzando a mostrar resultados, pero también habían creado nuevas dinámicas sociales y políticas que el sistema imperial tradicional no podía fácilmente manejar. La nueva clase educada que sus políticas habían creado quería más participación política de la que la monarquía estaba preparada a ofrecer. Las asambleas regionales, que se suponía eran cuerpos consultivos, estaban comenzando a hacer demandas políticas reales. La modernización militar, que se suponía fortalecería a la dinastía, estaba creando nuevos centros de poder que no estaban completamente bajo control imperial. La tragedia de la historia de Cixi es que probablemente hizo más que cualquier otro individuo para preparar a China para el mundo moderno, pero no pudo resolver la contradicción fundamental entre modernización y monarquía tradicional. Los cambios que eran necesarios para que China sobreviviera como nación independiente finalmente hicieron obsoleto el gobierno imperial. Esto no fue un fracaso de su liderazgo, fue una limitación inherente de tratar de modernizar un sistema tradicional mientras se preservaban sus características esenciales. Mirando el legado de Cixi desde una perspectiva contemporánea, me impacta cuántos de los desafíos que enfrentó siguen siendo relevantes hoy. ¿Cómo balanceas tradición con cambio? ¿Cómo mantienes soberanía nacional mientras participas en un mundo globalizado? ¿Cómo implementas reformas sin crear inestabilidad? ¿Cómo manejas las expectativas de diferentes grupos sociales que quieren cosas diferentes de su gobierno? Estas son preguntas con las que líderes en cada era han tenido que lidiar, y los enfoques de Cixi, tanto sus éxitos como sus fracasos, ofrecen perspectivas valiosas. La historiografía de Cixi es realmente fascinante y revela mucho sobre cómo el género, nacionalismo y política se cruzan en la memoria histórica. Por décadas fue retratada principalmente como villana que destruyó a China a través de su egoísmo e ignorancia. Pero investigación más reciente ha mostrado que este retrato estaba basado en gran parte en fuentes poco confiables y reflejaba los prejuicios tanto de revolucionarios chinos que querían culpar a los fracasos de la dinastía en ella personalmente, como de observadores occidentales que tenían sus propios prejuicios sobre la cultura china y el liderazgo femenino. Lo que es realmente interesante sobre estudiar a Cixi es cómo desafía narrativas simples sobre modernización y tradición. No era una conservadora reaccionaria que se oponía a todo cambio, ni era una reformadora radical que quería abandonar la cultura china enteramente. En cambio, era una líder pragmática que trató de encontrar maneras de adaptar instituciones chinas a nuevas circunstancias mientras preservaba tanta continuidad como fuera posible. Este enfoque tenía tanto fortalezas como debilidades, pero reflejaba un entendimiento sofisticado de los desafíos involucrados en manejar cambio social a gran escala. Mientras más aprendo sobre Cixi, más impresionado estoy por sus habilidades políticas y su preocupación genuina por el bienestar de China. Sí, era despiadada cuando pensaba que era necesario, y sí, estaba principalmente motivada por el deseo de mantener su propio poder y la supervivencia de la dinastía. Pero dentro de esas limitaciones, consistentemente trató de implementar políticas que fortalecerían a China y mejorarían las vidas de sus súbditos. No era una santa, pero tampoco era un monstruo. Era un ser humano complejo tratando de hacer un trabajo imposible bajo circunstancias extraordinariamente difíciles. Tal vez más importante, Cixi representa un punto de inflexión en la historia china, cuando enfoques tradicionales al gobierno ya no eran adecuados para los desafíos que el país enfrentaba. Su reinado marcó la transición de China imperial a China moderna, aunque esa transición no sería completada hasta después de su muerte. Las reformas que implementó, las instituciones que creó y los precedentes que estableció todos contribuyeron a la eventual emergencia de China como Estado-nación moderno, incluso si no pudieron salvar la dinastía particular que servía. Al final, creo que la historia de Cixi es finalmente sobre la complejidad y dificultad del líder.